Muy bien, pues en esta ocasión vamos a hablar de este tema que hemos titulado la eterna juventud. Ya leímos nuestra cita en Mateo 18, 2 y 3, no lo pierdan. Vamos ahorita a platicar un poquito más al respecto de este texto, Mateo 18, 2 y 3. Bueno, la eterna juventud. Yo creo que es un deseo de todo ser humano, ¿no? Mantenerse joven. De hecho, hacemos hasta lo imposible, ¿no? Por mantenernos jóvenes con una buena apariencia, una buena apariencia juvenil. Cuando empezamos a sentir que los años ya pesan y hacemos un montón de cosas para intentar conservarnos, compramos productos de belleza, ¿verdad? Este, Otros, pues a través de a lo mejor de la alimentación, del ejercicio, y bueno, hay un montón de cosas, ¿no? De las que se nos hablan de productos, ¿no? Que te dicen, esto te va a mantener, joven, o te va a dar una apariencia juvenil. Y bueno, es algo como a lo que todo ser humano se resiste, ¿no? A envejecer. Hay una historia que yo creo que todos alguna vez la han escuchado, vieron alguna película, la historia de Peter Pan, ¿se acuerdan de este personaje famoso? ¿De qué trataba esta historia? Bueno, nos habla de un niño que dice no quería crecer, ¿se acuerdan de aquella historia? O ese cuento. Un niño que no quería crecer, dice que vivía en un lugar que se llamaba Nunca Jamás, ¿se acuerdan de ese lugar? Por ahí dice que en una ocasión se encuentra con los niños, eh, una familia, unos hermanos, y los lleva a ese lugar donde él vivía, y dice, los lleva ahí para que tuvieran algunas aventuras por allá. Se enfrentan por ahí con un enemigo muy famoso, conocido como el Capitán Garfield, ¿se acuerdan de él? Y cuando regresan a su casa después de algunas aventuras, hacen por ahí una promesa, los niños, de mantener, dice aquí, su imaginación, hacer su imaginación infantil para poder un día, dice, volver a visitar aquel lugar, ¿no? Tan increíble del que se nos habla aquí en esta historia, que se llamaba Nunca Jamás. Y les digo, esa promesa, ¿no? Era como seguir como manteniendo ¿cómo podríamos decir? Ese espíritu, ¿no? De niños. Esa era como la condición para volver a ese lugar. Eh, hay un, incluso hay un trastorno que se ha hecho famoso últimamente, un trastorno psicológico que le llaman el síndrome de Peter Pan. No sé si lo han escuchado. ¿En qué consiste este síndrome o de qué trata? Dice que es un término que se utiliza para describir a adultos que muestran un comportamiento infantil, así como lo que vemos aquí en pantalla. ¿Sí? Un comportamiento infantil, es decir, personas que aparentemente no han madurado, ¿no? O sea, a pesar de su edad, como que siguen teniendo comportamientos infantiles, algo así cosas medio extrañas, ¿no? Que hacen, dice aquí, se resisten a asumir responsabilidades de acuerdo a su edad, ¿sí? Como que no, como que aluden, ¿no? Ese tipo de responsabilidades, de compromisos. Ellos como que quieren seguir en el mundo infantil, ¿no? Y suena curioso, o suena, a lo mejor nos parece algo gracioso, pero existen, ¿no? Personas de ese tipo con estos síndromes, que bueno, que le llaman el síndrome de Peter Pan. Y bueno, ahorita hablábamos de que todo ser humano pues, se resiste, ¿no? A envejecer. Ya esto es algo ya más extremo, ¿no? Esto que estamos mencionando del síndrome, pero de alguna manera todos nos resistimos a eso, ¿no? Hay un pasaje que leímos ahorita que se encuentra en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 18, versículos
2 y 3. Vamos aquí a darle lectura. Si lo pueden leer también ahí en sus Biblias. Mateo 18 dice que en una ocasión, nos dice este relato, Jesús estaba por ahí hablando con algunas personas y de repente dice que llamó a un niño que estaba ahí presente y lo puso ahí en medio de todos para que lo observaran, lo vieran y les dijo a las personas que estaban ahí, les dijo, de cierto, les digo, les aseguro, dice que si ustedes no se vuelven como niños, se hacen como niños, dice, no entrarán en el reino de los cielos. Y bueno, ahorita hablamos de un trastorno, ¿verdad? Que tiene que ver con actitudes infantiles, no propias de la edad que se tiene, ¿verdad? Sin embargo, aquí Jesús nos llama a ser como niños, a volvernos como niños. Y aquí le está hablando a gente adulta, ¿sí? Porque le dice, ustedes tienen que volver otra vez o tienen que volver a ser como, como niños. A lo mejor suena algo contradictorio, ¿no? Porque bueno, se trata de que de ir creciendo, de ir mejorando, perfeccionándonos, y Jesús nos quiere regresar a esa etapa. Eh, bueno, tenemos que analizar muy bien lo que nos intenta aquí decir Jesús, ¿sí? Con estas palabras nos dice que tenemos que volver a ser como niños. Jesús puso por ahí al frente de este niño como para que lo analizara la gente, para que viera, lo observara con detenimiento, y es algo que nosotros también debemos de hacer, ¿no? De analizar cómo es un niño, ¿sí? O por qué Jesús dijo que si no soy como un niño no puedo entrar definitivamente en su reino. ¿A qué se refería? Bueno, eh, Jesús poner ahí a reflexionar a la gente y al ver a este niño, quería que todos, incluso nosotros, ¿no? Que a quienes nos alcanzan estas palabras, que nos fijáramos en cómo son los niños, ¿sí? Y Jesús quiere, que analicemos por aquí algunas características especiales que tienen ellos, algunas cualidades, algunas, ¿cómo más podríamos decir? Eh, Se me fue el nombre de la palabra que quería decirles, pero bueno, algunas características especiales de los niños. ¿Qué podemos destacar? ¿Sí? O sea, ¿qué consideró Jesús tan importante, tan valioso de un niño? ¿Sí? Que a nosotros nos pudiera facilitar la entrada en la eternidad. ¿Qué tipo de cosas podríamos nosotros ver? No quiere decir que eso nos compra la vida eterna, ¿no? Pero sí nos pueden ir ayudando a subir escalones, ¿no? A ir mejorando en la vida. Bueno, vamos aquí a analizar algunas cualidades, características de los niños. Por ejemplo, vamos a destacar aquí su sinceridad, ¿sí? La sinceridad de los niños. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que es una cualidad que tienen ellos, ¿sí? A medida que vayamos viendo aquí estas cualidades, nos daremos cuenta que todas ellas alguna vez las tuvimos nosotros, ¿sí? Cuando cuando éramos pequeños. Y con el tiempo las fuimos perdiendo, ¿sí? Y ahorita vamos a autoanalizarnos, ¿no? La sinceridad. ¿Qué es la sinceridad? Bueno, dice aquí que es veracidad, tiene que ver con algo real, verdadero, auténtico. Dice, en cuanto al modo de expresarse, por ejemplo, los niños, y de comportarse, ¿sí? O sea, ellos, dice aquí que lo hacen sin fingimiento. Vamos a pensar un poquito o acuérdense de los niños, o si tienen por ahí niños en casa, ellos se expresan, dice aquí, se comportan, todo lo que hacen, dice, es sin fingimiento. O sea, no hay hipocresía en ellos, ¿sí? Generalmente. Bueno, a lo mejor usted puede decir, sí, yo conozco un niño que es así, pero bueno, es algo general, ¿no? Algo que los caracteriza a ellos. Y Jesús nos llama.
precisamente a analizar, ¿no? ¿Cómo es un niño? O sea, o qué quería destacar Jesús cuando puso a ese niño por ahí para que todo el mundo lo viera. Quería que la gente reflexionara, porque les dijo, tienen que volverse como este niño, o como un niño, si quieren entrar en el reino de Dios. Y Jesús no dijo nada más, o sea, no dijo, hagan esto. Nos puso aquí a pensar, ¿verdad? Y estas son cualidades que cualquiera podemos ver en un niño, ¿sí? Su sinceridad. Yo creo que todos hemos tratado con niños y nos sorprende eso, ¿no? La sinceridad con la que se expresan, con la que se comportan. Ellos no les importa a ellos el qué dirán, ¿sí? No les importa quedar bien con nadie, ellos dicen lo que piensan, ¿sí? Y vamos a ver lo que nos dice por aquí en Romanos, capítulo 12 versículo 9, para que veamos que es algo que Dios nos llama bueno, a que esto forme parte de nuestra vida, la sinceridad. Romanos 12 9. Vamos a usar bastante la Biblia para que la tengan por ahí a la mano y ustedes puedan aquí seguirnos en la lectura. Dice lo siguiente, dice que su amor, dice, sea sin fingimiento. Aborrezcan el mal, sigan el bien. Es el consejo aquí de Pablo. Es decir, nos está pidiendo que en nuestras relaciones personales, dice, esto del fingimiento no aparezca. ¿Sí? En mis relaciones con mi familia, con los amigos, con los compañeros del trabajo, de la escuela, con los hermanos de la iglesia, o sea, con cualquier persona, dice, no debo de qué, de fingir, debo de ser qué, sincero. Y les digo, aquí tenemos que nosotros, autoanalizarnos, ¿no? Generalmente empezamos a ver a los que están ahí a nuestro lado y decimos, ah, yo conozco gente así, así. Pero esto es algo que nosotros tenemos que aplicar, ¿no? A nuestra vida. A lo mejor podemos decir, bueno, yo con mi familia soy muy sincero, soy muy auténtico, pero a lo mejor puede ser que en la iglesia yo no sea así, o en mi trabajo yo no sea así, o en el vecindario, o en algún lugar. En algún lugar soy un poquito hipócrita o mucho, ¿sí? Algo que tenemos que aprender, dice aquí, de los niños, ¿sí? Y nos llama ahí la atención, dice, tienes que volver a esa etapa, ¿sí? Cuando eras que, cuando acostumbrabas a ser sincero, cuando no fingías, cuando no te escondías, cuando no te importaba el que dirán. Y eso es algo que Dios quiere que forme parte de nuestra vida, esta cualidad, ¿sí? Y, y que esto nos va a ir facilitando también las cosas en nuestra vida espiritual, en nuestro entorno, para vivir mejor, que ese es el deseo de Dios. Otra cualidad que podemos destacar de un niño es la humildad, ¿sí? ¿Qué es la humildad? También tenemos aquí una definición, porque son palabras que escuchamos, ¿no? Frecuentemente, pero que a veces no sabemos bien la definición, ¿no? Así que aquí se las quiero compartir. Dice, la humildad es conocimiento de las propias limitaciones y debilidades, y también tiene que ver, dice aquí, con obrar de acuerdo con ese conocimiento, ¿sí? O sea, todo lo que hago y digo va de acuerdo al concepto que tengo, ¿no? De mí mismo, o sea, del reconocer mis limitantes. Algo que muchas veces nos cuesta trabajo, ¿no? Ya cuando somos grandes, no queremos mostrar, ¿no? Debilidades o limitaciones. Siempre intentamos como que parecer más de lo que somos, en todos lados, ¿no? Así somos. Y esto tiene que ver un poquito con lo anterior que mencionamos, ¿no? Con la sinceridad. Y esto tiene que ver con la sinceridad hacia nosotros mismos, ¿sí? Eh, Tiene que ver con el autoengañarnos muchas veces, ¿sí? Entonces, aquí Dios nos llama también a poseer esta cualidad, a hacerla nuestra. Hay muchos textos que nos hablan de eso. Jesús mencionó muchas veces o hizo la invitación a ser partícipes de esto, ¿no? Romanos 12:3, ahí mismo en ese capítulo que estábamos,
también nos menciona Pablo, dice, por la gracia que me es dada, digo a cada uno de ustedes que nadie tenga más alto concepto de sí mismo del que debe tener, sino que piense, dice, de él mismo, dice, con moderación, conforme a la medida que Dios repartió a cada. Algo que les digo que les cuesta trabajo y más en esta época, ¿no? Donde todo se trata como de aparentar. Eh, Dios quiere que hagamos una diferencia, ¿no? En este mundo y que regresemos un poquito también a esa etapa de nuestra vida donde éramos humildes, algo que caracteriza también a los niños, ¿sí? Los niños no tratan de parecer más de lo que son, ¿sí? Y les digo, tiene que ver con el fingimiento que mencionábamos ahorita. Son como que están centrados, ¿no? En su realidad, en sus capacidades. Así que es algo que nosotros tenemos que aprender de, de ellos, de los pequeños. Vamos aquí a continuar con otro detalle que a veces mencionamos, ¿no? Acerca de los niños, su fe. ¿Qué es la fe? Bueno, es la seguridad, dice aquí, o confianza en las personas, en deidades, o sea, cada quien de acuerdo a sus creencias, ¿sí? En su Dios, en un ser superior, en situaciones también, en enseñanzas, o sea, lo que alguien te enseña en la escuela, por ejemplo, en la iglesia, y confías en eso, en que eso es que real. Hebreos 11:1, todos hemos alguna vez escuchado estas palabras, la definición de fe que nos da Pablo, y es muy interesante aquí hasta dónde nos lleva, ¿no? Este concepto que nos menciona aquí. Dice que la fe, dice Pablo, es la seguridad de lo que esperamos, ¿sí? Dice la certeza de lo que no vemos. Eh, y bueno, aquí obviamente esto está relacionado directamente con la confianza en Dios, ¿no? Lo que menciona aquí Pablo. Nosotros no vemos a Dios, no vemos, no lo vemos, por ejemplo, cuando se nos dice que Dios siempre trabaja, hace cosas para beneficiarnos, para bendecirnos, para nuestro bien. Por eso yo no lo veo. Y muchas veces las circunstancias que nos rodean nos hacen pensar lo contrario, ¿verdad? De que Dios nos abandona, que no nos quiere, que no me escucha. Pero debo de tener la seguridad y la confianza en Él, en lo que Él dice, ¿sí? En lo que espero, ¿sí? O en quién espero, en quién estoy esperando, pues en Dios, ¿sí? ¿Lo puedo ver? No lo puedo ver. ¿Puedo verlo obrando a mi favor? Tampoco lo puedo ver. Y sin embargo, necesito que esa, esa fe. En muchas ocasiones, Dios nos hace la invitación ahí en su palabra a confiar en Él, ¿cierto? A tener fe en Él, a esperar en Él, a no angustiarnos, a no preocuparnos. ¿Se acuerdan cuántas veces Jesús hizo estos llamados de atención a las personas o a nosotros? De la misma manera que un niño confía en sus padres. Ustedes acuérdense cuando eran niños, si les preocupaba qué iban a comer, por ejemplo, o qué iban a cenar ese día. Yo creo que nadie pensábamos en eso cuando éramos niños. Qué ropa voy a vestir el día de mi niño, como que da por sentado que va a recibir esa bendición, porque confía en sus papás. El niño se da cuenta de situaciones, muchas veces no, ¿sí? De situaciones familiares, ¿no? De si el papá tiene o no trabajo, a veces el niño no se da cuenta de eso. Pero el niño no está preocupado, no se angustia, no tiene insomnio, no se angustia, no tiene ansiedad. El niño sabe que en la noche va a cenar y en la mañana que va a desayunar y tiene ropa y va a tener ropa el día de mañana y pasado mañana. Eso es lo que hacen los niños, ¿sí? El niño confía, por ejemplo, en la protección de sus papás también.
sabe que ellos van a que protegerlo, ayudarlo siempre, este, y eso es algo que nosotros tenemos que hacer, ¿sí? El niño depende totalmente de sus padres. Y en esto también consiste lo anterior, o sea, todo está ligado. La, la humildad, ¿sí? El niño reconoce, por ejemplo, sus limitantes y sabe que hay cosas que él no puede hacer, ¿cierto? Pero sabe que hay alguien que sí puede, que es quien, su papá, su mamá, y acude a ellos, ¿sí? Acuérdense cómo eran ustedes. Cuando no podíamos hacer algo que íbamos a, o a quién buscábamos. Papá, ayúdame a hacer esto. Mamá, ¿sí? Eso tenemos que aprender de los niños, esa dependencia. Cuando nosotros vamos creciendo, eh, nos vamos haciendo más independientes, ¿cierto? A tal punto que a veces llegamos a olvidarnos de los padres, ¿sí o no? Yo ya empecé a hacer mi vida, me fui a vivir solo, tengo un trabajo, como que empezamos a necesitar menos, así entre comillas, ¿no? De los papás. Ya no les llamo, ya no los visito, ya me casé, etcétera. Este, entonces, para que vean cómo vamos perdiendo estas cosas, ¿sí? Y en la vida espiritual pasa lo mismo. Cuando nosotros, cuando nos va bien en la vida, tendemos a olvidarnos de quién, de Dios. Tendemos a hacernos menos dependientes de Él. ¿Por qué? Bueno, porque tengo mi carro, mi casa, mi trabajo, mi familia, este, eh, o sea, tengo todo, o sea, todo lo que necesito, ¿sí? Tengo salud, etcétera. No tengo problemas. Es muy difícil, no quiere decir que es imposible, pero es muy difícil cuando vivimos de esa forma acordarnos de Dios o depender de Él, ¿sí o no? ¿Y cuando nos acordamos de Dios? Cuando llega que la enfermedad, cuando me corren del trabajo, cuando me accidenté, cuando me asaltaron, cuando cuando empiezan las situaciones complicadas. Entonces sí, volteamos hacia arriba, ¿no? Y empezamos a pedir ayuda. Eh, algo así le pasó a aquel hijo pródigo, ¿se acuerdan? Él se olvidó de su padre, se fue con su dinero. Cuando llegaron los problemas, ahí sí se acordó otra vez de su casa y de su papá, ¿sí? Pero Dios no quiere que seamos así, ¿sí? O sea, quiere que nosotros tengamos esa fe y esa dependencia de Él como la tiene un niño de su padre. O sea, el niño tiene esa confianza en su padre tanto en las buenas como en las malas, ¿sí? O sea, el niño no nada más acude a sus padres cuando le va mal, o sea, en toda situación, porque es una característica de ellos, ¿sí? Así que Jesús nos llama acuérdense, a volver a esa etapa, ¿no? En que éramos así. Y quiere que tengamos una relación así también con Él, ¿sí? Así como lo era con nuestros padres. Hay otro detalle, por ejemplo, que vamos aquí a destacar, la sencillez de los niños. Algo que también vamos perdiendo con el tiempo, ¿sí? O sea, todas estas cualidades yo las puso en los niños, ¿sí? Porque el niño es una persona, no quiere decir que es perfecta, ¿sí? Un niño es pecador también, ¿sí? Con tendencia a lo malo. Pero cuando llegamos a este mundo, venimos un poquito más puros, ¿sí? Que como estamos, por ejemplo, o sea, yo era más puro, por ejemplo, cuando tenía, no sé, 3 años, más inocente, como decimos, que en la actualidad, ¿sí o no? Analícense. Entonces, por eso Jesús quiere que volvamos a esa etapa de la vida, ¿sí? En la que estas cualidades formaban parte de nuestro día a día, de nuestra forma de ser, y que con el tiempo, y con el contacto con el mal, esas cosas se empiezan a borrar de nuestra vida. Nos empezamos a hacer que orgullosos, desconfiados, independientes, yo no necesito de nadie menos de Dios, ¿sí? Nos empezamos a creernos más de lo que
qué somos, y bueno, nos empezamos a descomponer todos, ¿no? Con el tiempo. Cuando somos niños somos más sencillos. ¿Qué es la sencillez? Dice aquí, es simplicidad, o sea, las cosas que sin complicaciones, como lo hacemos los adultos. Los adultos nos gusta que complicarnos la vida y complicársela a los demás. Y cuando éramos niños, todo era más simple. Dice aquí también es falta de arrogancia. Eso es la sencillez. Los niños normalmente no tienen esto en su vida, la arrogancia. Tampoco que la vanidad, algo que es muy característico de los adultos, ¿sí o no? La vanidad y la ambición, que siempre estamos queriendo tener más. Y el niño no. ¿Sí? Hagan memoria ustedes. ¿Sí? Obviamente, a los niños les gusta tener cosas también. ¿Sí? Y más en esta época de consumismo, ¿no? Pero ustedes acuérdense cómo eran felices, ¿sí? Con poco. A lo mejor no tenías los juguetes que tenía tu vecinito, pero eras feliz también. Y las cosas sencillas de la vida nos hacían que, las cosas comunes, cotidianas, nos hacían felices. ¿Sí? El brincar ahí en los charcos, ustedes recuerdan, ¿no? El ir al campo, el construir un castillo de arena, por ejemplo, en la playa. ¿Cuánto trabajo le cuesta a un niño, por ejemplo, hacer eso? Un castillito, ¿sí? Le cuesta trabajo, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, el niño está consciente de que ese castillito, dentro de unos momentos, ya no va a existir, ¿sí o no? Va a llegar una ola y lo borró del mar, ¿no? Todo ese trabajo que invirtió el tiempo, el esfuerzo, su creatividad, se perdió. Pero eso no le quita la felicidad al niño. El niño no se pone a llorar porque la ola se llevó su castillo. Es más, hasta aplaude, ¿no? Y se ríe cuando el castillito es desaparecido, ¿no? Por las olas. No se angustia, no se pone a llorar, y sabe que en cualquier momento puede construir otro y la vez que regrese, en otra ocasión que regrese a la playa, va a construir otro y también se va a desaparecer. Y eso es algo que a nosotros nos falta. ¿Sí? Nosotros empezamos, por ejemplo, a acumular cosas porque creemos que nos van a dar felicidad, ropa, carros, casas, lo que sea. ¿Sí? Eh, Somos consumistas. ¿Sí? ¿Y qué pasa cuando perdemos algo de eso? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando me robaron el coche? ¿Qué pasa cuando perdí un dinero? Cuando, no sé, cuando las cosas de repente desaparecen. Nos causa mucha angustia, mucho dolor en nuestra vida. Es decir, empezamos a perder la sencillez y perdemos también eh, de vista el hecho de que las cosas de este mundo son temporales. Algo que el niño entiende muy bien. Por ejemplo, él sabe que ese castillito es temporal, que le pudo haber costado mucho, pero va a desaparecer. Y cuando somos adultos nos aferramos a todo, ¿no? Y no queremos perder nada ni que desaparezca nada. Este, y empezamos a crear un mini imperio en nuestra vida, con nuestras cosas, nuestras posesiones. Y entre más tenemos, más queremos. Mateo 5:3, vamos a ver lo que nos dice hoy Jesús. En Mateo capítulo 5 versículo 3. Aquí nos hace la invitación Jesús a pedirle a Dios que nos dé eso, ¿no? Esa sencillez. Mateo 5 versículo 3 dice lo siguiente, dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. ¿Y quiénes son los pobres en espíritu?
podríamos decir, ¿no? ¿A qué se refiere esto? Ah, precisamente a los que hacen o los que poseen esta cualidad, ¿sí? La sencillez, algo que teníamos cuando éramos niños y lo fuimos perdiendo. Y dice Jesús, al igual que lo menciona ahí en Mateo 18, dice, así como los niños son que sencillos, nosotros debemos de serlo también, porque no hay otra forma, dice aquí, de entrar al reino, ¿eh? ¿Qué más podríamos aprender de los niños? Esto también lo destacamos mucho, ¿no? De ellos, cuando hablamos de estas cosas, el perdón. Algo que también cuando vamos creciendo, deja de formar parte de nuestra vida. Y cuando éramos niños sí lo teníamos, hagan memoria. ¿Cuántas veces se desgreñaron ahí con alguien más, con otro niño, una niña? ¿Cuántas veces sintieron a lo mejor coraje contra alguien cuando eran niños? Pues puede ser hasta con un adulto, con papás, etcétera. Pero esos sentimientos desaparecían muy rápido, ¿sí o no? ¿Qué es el perdón? Dice aquí, es una decisión voluntaria y consciente que nos libera de sentimientos negativos, como el rencor, el resentimiento, el enojo y el dolor. Algo que es muy característico de los adultos también, ¿sí o no? El rencor, el resentimiento, el enojo, eso es algo típico, ¿no? En un adulto. Y entre más envejecemos, se marcan más esas cosas, ¿no? En nosotros. Eh, y antes no éramos así. Les digo, ¿cuántas veces no se agarraron del chongo con alguien cuando eran niños? Y dentro de un rato, el siguiente, a la siguiente hora, el siguiente día, después de 5 minutos, otra vez estábamos ahí hablando con ese niño, con la niña, jugando con ellos, riendo. Y los adultos, ¿cómo se quedaron? Pues los papás de esos niños, ¿cómo se quedaron? Resentidos, enojados, con rencor, se dejaron de hablar. Y yo he visto, ¿no? Cómo se dejan de hablar personas adultas por niños. Y los niños andan muy a gusto juntos. Entonces, el niño, fíjense bien, lo decide voluntariamente. El niño dice, bueno, pues, ya pasó, ¿no? Se le olvida rápido. Se le olvidó la patada que le dieron, que le quitaron el juguete, lo que sea. Y lo perdona, ¿sí? Lo olvida. Algo que nos cuesta mucho trabajo a los adultos. Y ahí traemos cosas, ¿no? Del año pasado, del antepasado, del año 2000, o más atrás. Y decimos, en cuanto tenga la oportunidad que me desquito y se lo digo y me voy a sacar esto que traigo y ya no le voy a hablar y que ya ni me busque. Así tenemos este tipo de expresiones. ¿Qué dice Mateo 18:22? Vamos a ir nuevamente a este capítulo, Mateo 18, versículo 22. Por ahí Pedro le pregunta a Jesús, oye, bueno, está bien, perdona, estoy de acuerdo, dice Pedro, pero ¿cuál es el límite? ¿Qué tantas veces tengo que perdonar? Y Pedro le pregunta a Jesús, ¿será que 7 veces? Ellos tenían la costumbre, los judíos, de perdonar nada más tres. Ya la cuarta, ya no más. O sea, como decimos aquí, la tercera es la vencida. Y Pedro se quiso hacer aquí el interesante, ¿no? Porque le dice a Jesús, oye, ¿será que con 7 está bien? O sea, se fue mucho más allá de lo que era la costumbre. Y él sin duda imaginó que Jesús le iba a decir, oye, pues qué bien lo que acabas de decir, ¿no? Te fuiste mucho más lejos, ¿no? De lo que la gente hace, o sea, fuiste más allá, te felicito, no, no, Jesús no lo felicitó y Jesús le dice, mira, no son 7, o sea, no hay límite para esto. Dice, yo te diría que hasta 70 veces 7. ¿Y qué significaba esto? Bueno, pues que no debes de llevar una cuenta, ¿sí? Porque nadie va a estar así, contando, ¿no? Con palitos, a ver cuántas llevas. Hasta las 490 y se acabó. Nadie llevaríamos esa cuenta.
¿sí? Entonces, ¿qué intentó decir Jesús? No hay límite, o sea, no hay un punto en que tú digas, ya no, ya no te voy a perdonar. Ahora, el perdón no tiene nada que ver con, por ejemplo, con permitir que te sigan lastimando, con seguir en una relación que no te ayuda en tu vida, que te está perjudicando, ¿no? No, el perdón es otra cosa, ¿sí? O sea, el perdón y la reconciliación son cosas muy diferentes, ¿sí? El perdón dice que es una decisión voluntaria, es algo que tú tienes que elegir o puedes elegir. La reconciliación, bueno, es de qué, es de dos, ¿sí? Probablemente la persona te pide perdón y te dice, ándale, vamos a otra vez a volver a tener esta relación que teníamos, esta amistad, noviazgo, matrimonio, lo que sea, como se llame, pero se necesita dos para reconciliarse. A lo mejor tú puedes decir, ok, sí te perdono, pero ya no quiero estar contigo, ya no quiero estar cerca de ti, ya no quiero que me lastimes, etc. O sea, son cosas muy diferentes, ¿verdad? Este, pero los niños, dice, que ellos lo toman de manera voluntaria, o sea, nadie los obliga, perdón, a los niños. El niño lo hace porque así es, ¿sí? Y Jesús quiere que seamos como niños, dice, vuélvanse como este niño, si quieren entrar en el reino de Dios. Entonces, estas cosas que estamos viendo aquí necesitan formar parte de nuestra vida, que alguna vez las tuvimos cuando éramos pequeños, pero estoy seguro que en la actualidad conservamos ya muy pocas, si no es que luego hasta ni una tenemos ya. Se fueron borrando con el tiempo, con las experiencias que hemos tenido, con el contacto, con el mal, con el pecado. Todo eso va desapareciendo la imagen de Dios en nosotros. Algo que los niños pueden reflejar sin problema, ¿sí? Así que este es un llamado de parte de Dios. ¿En qué? En cuanto a la alegría. Usted rara vez verá a un niño amargado. Puede haberlo, ¿no? Pero es muy extraño eso, ¿sí? Que es la alegría, dice que es un sentimiento grato y vivo que suele manifestarse con signos exteriores. Es decir, bueno, ¿cuántas veces a lo mejor alguien nos ha dicho o nos ha preguntado, por ejemplo, oye, ¿cómo estás? ¿Y qué decimos? Siempre es bien. Pero ese bien, pues son palabras nada más. Dice aquí que la alegría se manifiesta con externamente. O sea, la alegría yo no la manifiesto nada más con que yo diga, ay, qué feliz soy. Que eso es algo que tenemos, por ejemplo, hoy en la actualidad con las redes sociales, ¿sí? Publico una foto así con una sonrisa de sandía y la gente cree que soy feliz, pero estoy fingiendo. Volvemos a ver lo del fingimiento, ¿no? Que decíamos ahorita, estoy fingiendo. O muy probablemente la sonrisa fue auténtica, pero fue como fugaz, fue de un momento nada más. Y a los 5 minutos ya estaba otra vez con la carota, ya estaba preocupado, ya estaba llorando. Pero es que hay que conservemos esa alegría como los niños, ¿sí? Los niños siempre están normalmente están alegres, riéndose, se les nota, ¿no? Que son felices, que están alegres en su comportamiento, con sus gritos, con sus risas, con sus juegos. Vean lo que nos dice Proverbios capítulo 15 para que veamos que esto es algo que se tiene que notar, o sea, no lo tenemos que platicar, ¿sí? Y esto es algo que llama la atención, por ejemplo, especialmente en el cristiano, ¿sí? Que ustedes a lo mejor eh, lo verán, que han estado en una iglesia, miren las caras de toda la gente que está en una iglesia. Se supone que un cristiano es una persona como alegre, feliz. Pero cuando estamos reunidos, por ejemplo, usted puede voltear, puede ver las caras de todo el mundo y no va a ver a nadie alegre.
Va a haber gente preocupada, va a haber gente triste, gente durmiéndose, gente aburrida, otros renegando, o pocas veces verá a alguien sonriendo, alegre, por estar en la presencia de Dios. Y eso es algo muy contradictorio, ¿sí? Y es algo que también a veces la gente nos echa en cara, ¿no? Esos amargados, ¿no? Siempre con sus gestos, con sus carotas, los cristianos. Entonces, esto es algo que no se platica, porque nosotros hablamos mucho del gozo, ¿no? Y que Dios y que la felicidad, pero nada lo decimos de la boca para afuera. Y dice en Proverbios 15:13, dice por ahí Salomón que un espíritu alegre, dice, hermosea el rostro. Y eso es algo que yo creo que todos quisiéramos, ¿no? Vernos bonitos. Pero, y está fácil, o sea, no tienes que ir a hacerte una cirugía. Simplemente con tener esto en tu vida, la alegría. Y dice Salomón que eso se ve, ¿dónde? En tu rostro. Entonces, a veces que decimos, estoy bien, pues nada más lo decimos así, pero la gente ve otra cosa en nosotros. Y cuando hablamos de la alegría del cristiano, pues a veces también quedan palabras, ¿no? La gente nos ve y dice, pues, de alegre no tienen que nada, esta gente. Entonces, es algo que a lo que tenemos que volver. Acuérdense cuando ustedes eran niños, ¿sí? Algo que les digo, vamos perdiendo con el tiempo, con los años, y acabamos con una cara así me parece que estamos chupando limón, ¿no? Ya cuando estamos grandes. Y no nos parecemos en nada. O sea, pocos conservamos esa sonrisa, ¿no? Que teníamos cuando éramos niños. Y Dios quiere que volvamos a eso. Más bien que nunca lo perdamos. Ese es el deseo de Dios, ¿no? Y si lo hemos perdido, que regresemos a eso. Y vamos a ir ya pues, terminando. Otra cuestión, otra cualidad es la ilusión. ¿Qué es la ilusión? Dice, es una esperanza. Podemos, este, es como un sinónimo de la esperanza. Es una esperanza, dice, cuyo cumplimiento parece especialmente atractivo y emocionante. Acuérdense cuando eran niños, cuando, no sé, por ejemplo, sus papás les prometían llevarlos al parque, a la feria, a la playa, o comprarles un juguete especial que ustedes les traía, o llevarlos, no sé, de campo al zoológico, no sé, a algún lugar, al circo. Este, ¿Qué generaba eso en nosotros? Esa promesa que les hacían sus papás, que te decían, la próxima semana vamos a ir a tal lugar. O si te portas bien, vamos a hacer esto, te voy a llevar a este lugar, te voy a comprar esto. Eso causa una ilusión en el niño, una emoción. Nos motiva también, por ejemplo, cuando te dicen, pórtate bien y hacemos esto. ¿Sí? Nos motiva a cambiar ciertas actitudes, por ejemplo, cuando éramos niños. Ah, pues no, ya ahora sí voy a hacer mi tarea temprano para que me lleven mis papás al zoológico, por ejemplo. Porque nos parece algo atractivo, algo deseable, lo que se nos prometió. Y estamos contando que las horas, los minutos, si tu papá te dice, ¿sabes qué? Bueno, ahorita en una hora nos vamos. Uy, esa hora se nos hace como eterna, ¿sí o no? Dice, ahorita papá, ¿a qué nos vamos a ir? A las 5, pero son las 4. Y dices, pero son las 4 y falta una hora. Falta mucho todavía y estamos con las ansias, ¿no? De recibir, no sé, el regalo, de ir a tal lugar. Acuérdense que cómo se emocionaban, por ejemplo, ustedes cuando en las Navidades, por ejemplo, que te decían, no, pues, ¿saben qué? Los vamos a abrir los regalos hasta las 12 o hasta el día de mañana. Era una tortura casi, ¿no? Para el niño. Pero el niño conservaba esa ilusión, esa esperanza, y eso es algo que les digo que ya pocos tenemos. En esta sociedad en la que vivimos una sociedad, o sea, somos personas que no tenemos
ilusiones ni esperanzas en nada. Todo lo que nos rodea nos parece como sombrío, triste, preocupante, estresante, que nos asusta, donde se ve un futuro como incierto, un futuro oscuro, por cómo está nuestro mundo, ¿no? Y perdemos esa ilusión y esa esperanza. Pero esperanza en qué podemos decir, no, ¿en qué? ¿En el gobierno? ¿En educación? ¿En qué? En las promesas de Dios. Por ejemplo, Jesús nos ha prometido un mundo nuevo. La otra vez hablábamos de eso, ¿se acuerdan? Un mundo mejor. Nos ha prometido volver y muy pronto. Nos dejó señales. Y eso debería generar en nosotros ilusión. Cuando tú ves que se cumplen las señales, cuando ves la situación del mundo y que digas, pero Jesús prometió algo que diferente, algo mejor, un mundo donde no haya que lágrimas, ni llanto, ni clamor, ni dolor, ni muerte, etcétera. No sé si nos emociona eso, incluso como cristianos, a pocos nos emociona eso. Hace tiempo por ahí leía de una encuesta, ¿no? Que se hizo por ahí en una escuela cristiana donde les preguntaban por ahí a las personas, oye, ¿tú qué piensas de la segunda venida? ¿Te emociona? ¿Crees en ella? ¿Estás preparado? Las respuestas, pues ustedes se las imaginan. ¿Sí? O sea, había gente que hasta decía, no, yo no creo que eso pase. Pues desde niño he estado escuchando eso, pero no pasa nada. O sea, se perdió que la esperanza, la ilusión. Y eso es algo que los niños no pierden. Y los niños no se les olvida. Por eso que le reclaman a los papás. Ustedes a lo mejor alguna vez dicen, oye papá, ¿te acuerdas que me dijiste que a tales horas íbamos a ir? ¿Te acuerdas que me dijiste que no íbamos a comprar? ¿Te acuerdas que esto y lo otro? A lo mejor el papá ya ni se acordaba, pero al niño no se le olvida. Y el niño está emocionado. Y nosotros hemos perdido mucho de eso, como sociedad, como personas, como cristianos. ¿Sí? O sea, les digo, incluso al cristiano, a pocos cristianos les emociona el regreso de Jesús. A la mayoría les preocupa, les asusta, otros van perdiendo que la fe en eso, la ilusión de que algo así suceda, y es algo preocupante. Por eso Jesús dice, tienes que volver a ser como niño. Y finalmente vemos aquí cómo un niño tiene siempre la curiosidad, el deseo de crecer en todo sentido. ¿Sí? Tiene siempre motivación, dice aquí, un anhelo y una motivación interna de desarrollarse, de mejorar, de evolucionar en algún aspecto. ¿Sí? Acuérdense cómo son los niños, que siempre están que preguntando, oye papá, ¿y por qué esto? O sea, quieren que conocer, quieren saber más, y cuando son niños dicen, yo quiero crecer, quiero ser fuerte, quiero medir tanto, tener tal estatura. O sea, el niño siempre quiere eso. ¿Sí? Y cuando crecemos empezamos a perder esa emoción también, esa motivación. Y llegamos a un punto en que a veces ya no estamos esperando la muerte. Y ahorita ya eso se habla usted puede escuchar a jóvenes hablando así de que, "No, pues ya se me pasó el tren", dicen las chavas. ¿Cuántos años tiene la chica? Pues tiene 20 y dice que ya se le pasó el tren. Ya no tiene nada por qué vivir. Otros dicen, no, pues ya esto, ya lo otro, no, ya no hay motivación. Por eso hay muchos suicidios en nuestro mundo, de gente muy joven. Y ya no tienen motivaciones, ya no tienen ganas de vivir, ya no hay nada para ellos, es lo que sienten, ¿sí? De crecimiento, de, este, de mejora en algún área de su vida. O sea, ya todo se acabó para ellos. Entonces, dice por ahí el Salmo 42.
uno, y esto también se aplica en la vida espiritual. ¿Cuántas veces también nosotros nos conformamos? O sea, que creemos que ya sabemos todo de Dios y no nos gusta que saber más. Que decimos, pues, sí, pues, yo aprendí esto cuando llegué a la iglesia y es lo único que sé. ¿Desde hace cuánto llegó a la iglesia? Ah, pues hace 35 años y sigo sabiendo lo mismo, o hasta menos, porque ya hasta se me está olvidando. En vez de decir, no, yo he crecido, sigo aprendiendo y no me conformo, y quiero más, quiero conocer más de Dios. Dice el Salmo 42:1, como el ciervo brama por las aguas. ¿Se acuerdan de ese texto? Dice, así clama por ti, Señor, dice, mi alma. Es decir, David, por ejemplo, aquí sentía un hambre, dice que una sed por Dios, o sea, por seguir que conociendo, creciendo. Es algo que nosotros a veces perdemos, ¿sí? Y los niños así son, siempre quieren más, siempre quieren conocer más, saber más, investigar más, son curiosos los niños, ¿sí o no? Así que, en este sentido, que estamos hablando, ¿no? De ser como niños, hay algo que sí le molesta a Dios. Hebreos 5, vamos a ver lo que nos dice aquí, el 12 en adelante. Dice, porque debiendo ustedes ser ya maestros, después de tanto tiempo, dice, hay gente que tenemos cuánto, ya mucho de conocer a Dios, 20, 30, 40 años, tiempo, ¿no? De conocer a Dios, dice, ustedes ya deberían ser expertos, maestros. Y todavía le andamos preguntando al pastor, ¿no? Oiga, ¿estará bien que haga esto? Oiga, ¿puedo ir a tal lugar? Oiga, ¿está bien si me he visto así? Bueno, ya tenemos ahí 50 años en la iglesia. Dice, y después de tanto tiempo ustedes tienen necesidad, dice, de que os vuelva a enseñar los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Sufrimos del síndrome de Peter Pan. No queremos crecer en las cosas de Dios. Así con esto poquito que yo sé con eso, ahí me la llevo, ¿sí? Con dos, tres versículos que he memorizado en mi vida, es suficiente, creemos. Y aunque Dios quiere que seamos como niños, es cierto, aquí aclara que no todas las características de un niño son aplicables a nosotros, ¿sí? Y aquí dice, por ejemplo, un niño, bueno, podemos aplicarlo de esta forma, ¿no? Un niño tiene, pasa por una etapa de crecimiento, de cambios. O sea, el niño no se queda, tomando biberonas a los 12 años, por ejemplo. Y si llega a pasar, pues tiene un problema ese niño, ¿sí o no? O sea, tiene que haber que una evolución, un cambio, un crecimiento, para que sea un niño sano. Entonces, si sigo siendo un bebé, un niño en ese sentido, Dios no está muy contento conmigo. Que podemos decir, ah, pues Dios quiere que sea como niño, pues yo sigo tomando lechita, así estoy bien. A ver qué me dan ahí en la iglesia, a ver qué me dicen, qué me cuentan, y con eso ahí me la llevo. Dice, todo el que participa de la leche, o sea, todo el que sigue tomando leche, dice que es inexperto en la palabra de justicia. No la hace, dice aquí Pablo. Dice, porque es un niño. Pero dice, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Entonces, es algo que tenemos que considerar. ¿Qué tan maduro soy en las cosas de Dios? ¿De qué me alimento? Y les digo, mucho nos conformamos ahí con un poquito, con lechita nada más, ¿no? Ay, agarro mi devocional cada mañana y creo que eso es suficiente. Y leo un versículo, y y voy a la iglesia. ¿Es malo eso? No, pero eso no basta para que crezcas, ¿sí? No basta. Dice el alimento sólido.
Así como un niño de repente ya no toma nada más leche, empieza a comer que una papilla, por ejemplo, y ya al rato ya tampoco papillas, o sea, ya tiene que comer que cosas sólidas, porque su cuerpo lo pide, ¿sí? O sea, no puede seguirse alimentando de lo mismo que hacía un año o 2 años atrás. Dice, el alimento sólido es para los que tienen, dice, los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Y aquí tenemos que preguntarnos de qué tipo de persona soy yo, ¿sí? Si he madurado, si he crecido, si he avanzado en este camino, o si voy como Peter Pan, queriendo ser niño en ese sentido, ¿sí? Alimentándome nada más de qué, pues de lechita o de papillas. Esto es algo que dice que Dios es, no lo tolera Dios. O sea, ¿cómo es posible, dice, que sigas así? Eh, Ustedes a lo mejor alguna vez han escuchado hablar de este señor, Juan Ponce de León. Él fue el primer, dice, el primer gobernador de Puerto Rico, fue un explorador español, en la famosa conquista. Y algo que lo caracterizó, de lo que lo hizo famoso, fue que él realizó expediciones en búsqueda de la fuente de la eterna juventud. ¿Y qué era eso de la fuente de la eterna juventud? Bueno, por ahí habían escuchado leyendas los españoles de un lugar donde existía un manantial, dice aquí, cuyas aguas le proveían una prolongada juventud, dice, a quienes se bañaran en ellas o bebieran de esas aguas. Y esas historias por ahí venían hasta de mucho más atrás, ¿no? De este tiempo. Nos podemos remontar, por ejemplo, a la mitología griega. Y se decía que había un lugar por acá en América donde existía esa fuente o ese manantial, este, para conservar la juventud. Y les digo que es algo que persigue el hombre, ¿no? En la vida, que intentamos, ¿no? Conservar nuestra juventud lo más que se pueda. Bueno, todo esto que hemos visto ahorita, nos ayudaría mucho a eso. Para empezar, Dios quiere que siempre seamos que conservemos esa juventud. Dice, tienes que regresar a ser que como un niño. Tienes que volver a ser como un niño. Ya vimos que en qué sentido, ¿no? Lo dice. Este, no es como a veces podemos pensar, ¿no? Por ejemplo, ahorita hablábamos de la alimentación, o sea, Dios no quiere que sigas alimentándote como un bebé en el área espiritual, es más, en ninguna área, ¿sí? Ni intelectual, ni de ningún tipo. O sea, siempre nos invita a crecer, madurar, evolucionar, a mejorar. Y quiere que todas estas cualidades que hemos destacado puedan formar parte de nuestra vida. Es decir, que siempre sigamos siendo que niños. Hace unos días por acá se celebraba el Día del Niño y a lo mejor ustedes escuchaban frases por ahí en televisión o en internet, frases, por ejemplo, de este tipo, ¿no? Donde, por ejemplo, aquí dice, no se envejece por vivir. O sea, ¿por qué tanto has vivido? Eso no es lo que te determina, ¿no? Como viejo o no. Sino dice, se envejece cuando dejamos de, de soñar. Cuando dejamos de perdonar, cuando dejamos de ser sencillos, cuando dejamos de ser humildes, cuando dejamos de tener fe, cuando perdemos la esperanza, ¿sí? Y todas estas cosas que vemos ahorita. Cuando ya no tienes motivación por desarrollarte, por crecer, por mejorar, cuando pierdes la alegría, cuando pierdes la ilusión, es cuando nos hacemos viejos. Entonces, Dios quiere que mantengamos eso siempre vivo en nosotros. Ese niño, como dicen, que nunca dejes de ser, porque es cuando realmente empezamos a envejecer. Y esto es más un estado que mental, más que cronológico, ¿no? Entonces, Dios quiere que conservemos esas cualidades
o que regresemos a ellas, ¿sí? Obviamente con su ayuda, porque probablemente ya las hemos perdido, ¿no? Ya ni nos acordamos qué se siente tener eso, o ser así. Pero ojalá que podamos pedirle ayuda a Dios para poder reflejar todo eso en nuestra vida. Y les digo que Él dice que cuando conservamos esas cosas, ¿sí? Nuestro camino en la vida espiritual va a ser más sencillo. No quiere decir que eso nos compre la vida eterna, obviamente no, pero el camino se hace más llevadero, ¿sí? Que cuando carecemos de esas cosas. Entonces, por eso la invitación de Jesús, que nos dice, les aseguro que si no vuelven a ser como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así de grave está la cosa. Así de serio es esto. Si no, dicen, no vas a poder entrar. Entonces, vale la pena, ¿no? Seguir siendo niño en ese sentido, ¿verdad? Ojalá que Dios nos ayude a poderlo lograr y que podamos reflejarlo y que de esa manera también mucha gente pueda conocerle a Él, ¿verdad? Que el Señor les bendiga.